Gary. De modo que el emperador Constantino no era más tolerante que aquellos que antes que él habían perseguido a los cristianos. Pursa. Constantino era un soldado, un político y un asesino. Prácticamente no hacía nada que no estuviera calculado para incrementar su poder. Se dio cuenta de que el cristianismo ya se estaba convirtiendo en la religión más popular del Imperio Romano, y simplemente sacó el máximo partido de ello para sus propios fines. Es impensable que alguien que masacra gente haya tenido algún tipo de experiencia religiosa seria. Gary. ¿No hay quien cree que las guerras santas están justificadas? Arten. Guerra santa, otro oxímoron donde los haya. Gary. Hasta Edgar Cayce dijo que a veces las guerras son necesarias. Arten. Hay una enorme diferencia entre santa y necesaria. Edgar era un hombre excelente y talentoso, pero él mismo sería el primero en decirte que no era JJ, se reía de la idea de espiritualizar la violencia, del mismo modo que se reía del mundo. Gary. De acuerdo. Entonces, volviendo a nuestro sobreestimado Constantino y a algunas de las primeras acciones de la Iglesia, ¿estás diciendo que algunos de los evangelios y de las ideas alternativas respecto a J fueron barridos del mapa? Pursa. Sí, y eso exige que observemos los datos que pasan por ser históricos. Tal vez pienses que estamos haciendo una revisión histórica, pero lo que no comprendes es que todo es una revisión histórica. Tanto si se trata de historia religiosa, como de historia natural o política, lo cierto es que vosotros no sabéis cuál es vuestra historia. La historia, o story para tus amigas feministas, es un cuento escrito por quienes ganan las guerras. Si los poderes del eje hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial, hoy estarías leyendo que Hitler, Mussolini y Tojo fueron unos grandes hombres, y solo hablarían del Holocausto y del asalto a Nankín unos pocos rebeldes dispuestos a jugarse la vida. Por suerte para ti, los aliados ganaron la guerra, y eres libre de estudiar espiritualidad en lugar de fascismo. La gente no siempre ha tenido la suerte de poder creer lo que quería. Después de la crucifixión, mi ministerio tuvo lugar principalmente en Siria, yo estuve allí 14 años antes que Pablo, y también realicé largos viajes a Egipto, Arabia, Persia e incluso a India. Mi testificación de J fue muy directa, y estuvo completamente basada en lo que le había oído decir, tanto en público como en privado. En aquellos días no contábamos adornadas historias sobre él. Los primeros evangelios, como los míos, fueron llamados evangelios de los dichos, porque simplemente eran listas de enseñanzas de J que habían sido transcritas para poder recordarlas. Las novelas que después se convirtieron en evangelios fueron escritas con posterioridad, entre 20 y 60 años después de las cartas de Pablo, aunque sus cartas aparecen en la Biblia posteriormente. Como yo solo citaba lo que J había dicho en público y en privado, mi mensaje, incluyendo mi evangelio, tenían un tono más intelectual. No obstante, muchos de los dichos de mi evangelio eran mucho más significativos en la cultura del Oriente Medio de aquel tiempo que en la cultura occidental actual, de modo que solo explicaré unos pocos de entre los que considero más relevantes para ti. Siendo el americano provinciano que eres, es posible que te cueste creer esto, pero en aquellos tiempos la gente del mundo árabe estaba más avanzada en muchos sentidos que los europeos o que el Imperio Romano Occidental. Por tu herencia cultural crees que Europa era la cumbre y consumación de todos los logros intelectuales. Sin embargo, en Oriente Medio, la ciudad de Petra hacía que la mayor parte de Europa pareciera un barrio marginal. Las pirámides de Egipto no se parecían en nada a su aspecto actual. Estaban completamente recubiertas de preciosas piedras calizas delicadamente pulidas que podían verse brillar a través del desierto a más de 150 kilómetros de distancia. La biblioteca de Alejandría, en Egipto, guardaba más de 1 millón de documentos que contenía la suma de la inteligencia y de la historia conocida de la raza humana hasta aquel tiempo. Hasta que, por supuesto, fue saqueada parcialmente por los romanos tras su invasión, y después sometida a un descuido increíble, pillaje y algunos incendios posteriores. No digo estas cosas para hacer la ilusión real, o para describir sueños nocturnos en tono onírico. Las digo para mostrarte lo sesgada que es tu visión de la historia. Pasas por alto los tiempos oscuros y piensas que Europa y la religión que ha llegado a ser conocida como cristianismo eran de algún modo superiores al resto del mundo. Sin embargo, los europeos eran los más bárbaros de todos, tanto si eran de una tribu del norte como de una tribu romana o una de las tribus cristianas posteriores, como sus numerosas acciones violentas iban a probar con claridad. Por desgracia, su interpretación de nuestro hermano J no fue mejor que la mayoría de sus otras empresas.
Sí, finalmente Europa vivió un período floreciente mientras otras áreas decaían o quedaban atrás, pero la religión cristiana había sido desarrollada casi completamente antes que eso, y de hecho actuó como una fuerza contra el Renacimiento, del mismo modo que se oponía activamente a cualquier cosa que no encajara en los estrechos confines de su innoble teología. Gary, no estás siendo muy generoso con la cristiandad. La mayoría de los cristianos que conozco son buena gente. Arten. No estamos diciendo que no haya cosas buenas en el cristianismo o que la gente cristiana no sea a veces la sal de la tierra. Pero su religión es una mezcolanza, porque el mundo, que es una proyección de la mente que lo fabricó, es una mezcolanza. En cualquier caso, no tengas tan pocas luces como para asumir que sabes de historia, porque solo eres consciente de una fracción muy pequeña y distorsionada de ella. Mira la historia natural. Existen pruebas sólidas y científicas de que los seres humanos han existido sobre la Tierra desde hace mucho, mucho más tiempo de lo que la mayoría de vuestros científicos se atreven a decir en público, porque creen que eso arruinaría sus carreras. Si no encajan en los modelos científicos aceptados, su trabajo no obtiene financiación, y sin dinero no hay nada que hacer. No esperes que los gobiernos o los gigantes intelectuales de tu tiempo, patrocinados por grandes corporaciones, te informen de ello muy pronto, pero lo cierto es que los seres humanos han construido y destruido muchas civilizaciones con un alto grado de desarrollo tecnológico sobre el planeta. Esta pauta de construir y destruir civilizaciones se ha repetido muchas veces, y no sabes nada de ellas. Lo que denomináis la Atlántida, solo es un ejemplo, y la misma pauta sigue repitiéndose mientras hablamos. Gandhi, el Mahatma o Gran Alma, advirtió que hay algo más en la vida que conseguir acelerarla. Pero el mundo ha aprendido muy poco, aunque piensa que ha aprendido mucho. Gary, algo de lo que has dicho me recuerda que una vez leí que un grupo de especialistas en textos bíblicos había llegado a la conclusión de que J probablemente solo dijo como un 20% de las cosas que se le atribuyen en el Nuevo Testamento. Pursa. Sí. En realidad el porcentaje es aún menor, y están mal algunas de las cosas que piensan que dijo y no dijo. Sin embargo, no hemos venido aquí para hacer una contribución a la erudición bíblica que, a pesar de sus contribuciones positivas, es una ciencia defectuosa. Gary, ¿en qué sentido es defectuosa? Pursa. Uno de sus aspectos es que, cuantas más fuentes ofrezcan una misma cita, más credibilidad se le otorga. Sin embargo, los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas copiaron de documentos anteriores, y Mateo y Lucas también copiaron de una fuente común así como del libro de Marcos que, aunque fue escrito antes que los otros tres evangelios convencionales, aparece en la Biblia en segundo lugar. Esto se debe a que los muchachos querían empezar el Nuevo Testamento con esa innecesaria cuestión del árbol familiar, y Mateo trató de hacer un seguimiento de J hasta el rey David con el fin de que se cumpliera una profecía, a pesar de que el presunto nacimiento de una virgen lo anularía todo en cualquier caso. Por cierto, la antigua escritura original solo decía, refiriéndose al Mesías, que una mujer joven le dará a luz. Nunca dijo que una virgen tuviera que dar a luz. Eso se tramó más adelante, basándose en historias similares de otras antiguas religiones. Gary, a la gente le encantan las profecías. Arten, puedes estar seguro de ello. Prácticamente toda la religión cristiana se tomó prestada de historias y escrituras anteriores, incluyendo, aunque sin limitarse, a algunos de los viejos pergaminos del Mar Muerto que no sobrevivieron. A propósito, antes no hemos hablado muy bien de los esenios, pero tenían un gran talento para escribir y preservar las escrituras, a lo que se dedicaban fervorosamente. Gary, ¿no te estarás ablandando con la gente? Arten, la gente no es ni buena ni mala. Ya lo verás. El punto que hemos empezado a establecer respecto a las reglas de los eruditos bíblicos es este. Si los escritores de los evangelios se copiaron unos a otros, algo que no era inusual en aquel tiempo, y los eruditos de hoy dan credibilidad a historias y dichos basándose en el número de documentos originales en los que se encuentran, entonces sus descubrimientos serán a veces erróneos, especialmente si la fuente original de la que se copió era en primer lugar incorrecta o si esa versión original fue cambiada por el copista y después se perdió o destruyó. Gary. De modo que copiar algo no hace que sea verdad, y que algo no fuera muy copiado no implica que éste sea falso. Arten. Sí. Un alumno excepcional. Te entrego una profecía. Vas a escribir un libro sobre esto, que relatará a alguna gente lo que te hemos dicho. Gary. ¿Un libro? Me cuesta escribir un cheque. Arten. Te dará la oportunidad de usar tu memoria privilegiada y las notas que estás tomando. Gary. No creo que la gente me crea si le digo que os habéis aparecido ante mí de este modo. Arten.
En realidad algunos lo creerían y otros no, pero, a ver qué te parece lo que te voy a decir. Tengo una sugerencia que te ayudará a ponerte en marcha y a sentirte muy en paz. ¿Qué pasaría si no trataras de convencer a nadie de nada? Empieza a escribirlo como si fuera una historia que te hubieras inventado. Después di a la gente que te la has inventado. Todo es inventado. Esa es la cuestión, hermano mío. Gary. No sé, probablemente no podría poner bien los signos de puntuación. Arten. ¿Y qué importa siempre que la gente pueda entender la mayor parte? No te preocupes por los detalles, simplemente escribe lo que te hemos dicho. Lo importante es el mensaje, no la forma de hacerlo llegar. Lo que falles en puntuación, lo compensarás con sustancia y consistencia. Además es posible que te sorprendas. Pide al Espíritu Santo que te ayude y te irá muy bien. Gary, ¿no contradice esto lo que me dijisteis antes, de que no tengo que decir nada a nadie si no quiero, y de que no me vais a hablar sobre el futuro y demás cuestiones? Pursa. No. No te vamos a decir gran cosa sobre el futuro, y no tienes que escribir nada si no quieres. No tendrás que aparecer en público si no te sientes cómodo. No te gusta hablar en público, ¿verdad? Gary, preferiría meterme cristales rotos por el trasero. Pursa. No creo que eso sea necesario. La cuestión es que eres libre de hacer lo que elijas, pero sería sensato que no lo hicieras solo. Cuando tengas tiempo de preguntarles, permite que J o el Espíritu Santo tomen las decisiones por ti. Tenemos cierta ventaja al hablar de esto porque todo lo que va a pasar ya ha pasado. No es que te estemos dando una tarea especial, simplemente te estamos contando lo que ya ha ocurrido. Más adelante abordaremos este tema. Gary, me siento un poco incómodo por no hablar a Karen de esto. ¿Podría ella veros si estuviera aquí? Pursa. Claro. Los cuerpos que proyectamos son tan densos como el tuyo, aunque no nuestros cerebros. Es broma. Pero cualquiera podría vernos tal como se te ve a ti. Sin embargo, podrías hacer un favor a Karen no hablándole de nosotros durante algún tiempo. Gary, ¿cómo es eso? Pursa. Si le hablas de nosotros ahora y ella te cree, cosa que haría, eso alteraría su vida, e induciría una serie de sucesos que no necesita. Será mejor que se lo cuentes más adelante, cuando nuestras apariciones hayan terminado. De momento solo queremos implicarte a ti. Gary, ¿podría tomar fotografías de vosotros y grabar vuestras voces? Arten. Podrías, pero te daré 3 razones para no hacerlo. En primer lugar, sentirías la tentación de probar a la gente que nos hemos aparecido ante ti. Sin embargo, cualquier actor podría haber representado nuestro papel e imitado nuestras voces, de modo que en realidad eso no probaría nada. En segundo lugar, esto no tiene que ver con convencer a nadie de que tienes razón, tiene que ver con compartir ideas que ayuden a la gente a avanzar en su camino. En tercer lugar, usar nuestras apariciones como medio para inducir que alguien crea en nosotros no estaría alineado con lo que enseñamos. Queremos enseñar de un modo que induzca la clase de aplicación práctica que conduce a la experiencia reveladora. Esto es lo que fortalece las creencias de una manera genuina. Gary, ¿y qué pasa si la gente rechaza lo que tenéis que decir, o si solo lo usan algún tiempo y después lo dejan y pasan a otra cosa? Arten. Esas son respuestas probables, pero algunas personas seguirán en ello y lo aprovecharán al máximo. Como hemos dicho, no te preocupes por los detalles. Ninguna enseñanza se desaprovecha. Cualquier cosa que aprendes se queda en tu mente para siempre. No puedes perderlo, aunque no seas consciente de ello, sigue estando allí. Por eso no debería preocuparte demasiado pensar que no llegarás al cielo en esta vida particular. El aprendizaje no es lineal. Además del hecho de que todo permanece en la mente, puedes estar seguro de que no son ni el cuerpo ni el cerebro humano los que toman cualquier aparente decisión lineal sobre la reencarnación. Esa decisión la toma tu mente a un nivel completamente diferente, dependiendo de si has hecho o no lo que tenías que hacer para ayudar al Espíritu Santo a sanar tu culpabilidad inconsciente. Como hemos dicho, independientemente de lo que parezca ocurrir, tu mente retiene toda la información. Gary, genial. De modo que no somos tan tontos como parecemos. Arten. Eso es cierto. Toda ignorancia en realidad es represión que existe con el propósito de producir un efecto particular por una razón específica, ya entraremos en esto. Gary. Vaya. Sabéis, es como extraño, pero muchas de las cosas que me decís me suenan verdaderas, a pesar de no haberlas escuchado antes. Arten. Eso se debe a que durante muchas de tus vidas pasadas no has sido ajeno a la instrucción teosófica. A lo largo de los últimos años has visto varias imágenes del aspecto que tenías en vidas pasadas. Posees el don de ver imágenes místicas.
Parte de la razón por la que has tenido tantas experiencias espirituales en esta vida, y por las cuales aceptarás estas ideas como si las hubieras creído durante toda tu vida, es porque la suma del aprendizaje de todas tus vidas sigue estando dentro de ti. Gary, ¿podrías ofrecerme un breve repaso? Arten, muy breve. Recuerda, nada de esto te hace único ni especial. Al final, casi todo el mundo acaba estudiando las mismas cosas. En una ocasión tuviste la suerte de ser un seguidor entusiasta del gran cabalista Moisés Cordovero. Su famosa fórmula, Dios es toda la realidad, pero no toda la realidad es Dios, establecía un punto muy importante, y también una distinción vital entre el misticismo cabalístico y el panteísmo. En otra parada de la rueda del tiempo fuiste un sufí musulmán. Gary, eso es interesante. Los judíos y los árabes a menudo se han odiado entre sí, y sin embargo, en distintas vidas unos son los otros. Arten, un buen punto. Incluso a nivel de la forma, los árabes y judíos, como los serbios y musulmanes, son básicamente iguales, lo que te muestra hasta qué extremos llega a la gente para ser diferente. Esto es cierto para la mayoría de la gente. Simplemente algunos ejemplos parecen ser más extremos que otros. Actualmente es habitual que los judíos, los negros y los nativos americanos se sientan víctimas del pasado, pero a muchos de ellos les horrorizaría saber que en vidas anteriores fueron ellos los verdugos. Por la misma razón, existen muchas víctimas de abuso infantil que se convierten en abusadores en el mismo ciclo de vida. Así, la danza de la dualidad entre víctima y verdugo, sigue adelante, permitiendo que todo el mundo, en un momento u otro, se ponga la ensangrentada túnica del juicio recto. Como sufí musulmán, cultivaste dentro de ti el pensamiento de la unidad o monismo, y progresaste al experimentar cada cosa separada como un velo ilusorio que recubre la verdad eterna. Reconociste la realidad de Dios y la falta de importancia de la materia, y uno de los versos del Corán que te era más querido reza: todas las cosas creadas perecen, y allí permanece el rostro de tu Señor, en toda su majestad y gracia. También te diste cuenta de que una parte esencial de cada ilusión sería el cambio, o, como aprendiste a llamarlo en una vida budista, la impermanencia, que era irreal, en oposición al objetivo de la clara luz. Todos estos aprendizajes se han visto muy bien ensalzados por algo que estudiaste en otra vida. Las enseñanzas de Platón, que habló y escribió sobre la perfecta idea que se encuentra detrás de todas las cosas imperfectas de este mundo. Él lo llamaba lo bueno, y lo describió como una realidad eterna, el reino al que no le afectan las vicisitudes del cambio y la decadencia. 6 siglos después otro de tus maestros, el neoplatónico llamado Plotino, tomó prestado y amplió el postulado platónico de que lo bueno es uno, y trató de definirlo como el origen último de todas las cosas del mundo. Sin embargo, como casi todos los demás grandes filósofos de la historia con la excepción de ni Platón ni ninguno de sus sucesores comprendió el origen del mundo, ni, lo que es más importante, su porqué. Gary. De modo que Plotino, el popular discípulo de Platón, posiblemente plagió los postulados platónicos. Arten. Otro desacato más como este y serás castigado. A estas alturas ya te das cuenta de cuando te tomo el pelo, ¿no es así? De todos modos, a Platón le hubiera gustado Plotino, y queremos subrayar que estos son caminos de toda una vida. Nuestras simplificaciones solo tienen el objetivo de indicarte que sí pasaste vidas enteras dedicado a esos caminos. La idea de una realidad sin cambio no es insignificante. Para entender por qué, veamos la noción de yin y yang, que exploraste durante varias encarnaciones taoístas y budistas en el lejano oriente. Gary. Vaya, sí que he dado vueltas. Arten. Todo el mundo lo hace, pero en realidad todo sucedió a la vez. Como Einstein indicó, pasado, presente y futuro ocurren simultáneamente. Gary. Ese Einstein era un tipo muy listo. Arten. Sí, pero aún le quedaba por aprender que en realidad nunca pasó en absoluto. Ya verás. Por cierto, cuando nos vayamos de aquí esta noche tendrás la sensación de que hemos estado un par de horas, pero en tu reloj solo habrán pasado 20 minutos. Nota. En este punto miré mi reloj, y vi que, aunque Porsa y Arten habían estado hablando conmigo lo que parecía haber sido más de una hora, solo habían pasado 11 minutos. Gary. Tienes que estar bromeando. Las manecillas de mi reloj siguen funcionando normalmente, pero aquí está pasando algo muy raro. Arten. No te preocupes. Sabíamos que esta sería la más larga de nuestras conversaciones, de modo que decidimos jugar un poco con el tiempo en lugar de tenerte levantado hasta muy tarde. Sabemos que necesitas dormir bien porque tienes trabajo que hacer por la mañana. El tiempo puede ser alterado porque, aunque tu experiencia es la de un ser lineal, en realidad eres un ser no lineal.
Generalmente no hacemos estos juegos, pero también nos divertiremos contigo en otra ocasión jugando con el espacio. No con el espacio exterior, simplemente con el espacio. No eres un ser espacial, sino un ser no espacial o, como dirían los físicos, estás teniendo una experiencia local, pero en realidad eres no local. Hemos dicho que íbamos a hablar del yin y del yang, y aquí volvemos a encontrarnos con el mismo tipo de situación existente en todas las demás filosofías y espiritualidades famosas de este mundo. La idea original detrás del yin, es que el ki o energía pasiva, y el yang, que es la energía activa, es que ambas proceden del Tao, que es absoluta quietud. Pero como el Tao no puede percibirse a sí mismo, decide dividirse en dos y manifestarse eternamente, dando lugar a la interacción siempre cambiante y aparentemente infinita de las fuerzas equilibrantes. A propósito, esta es una descripción muy burda. No voy a entrar en el desarrollo del taoísmo, que fue un proceso extremadamente largo. Pero, ¿te suena familiar la idea general? Gary, sí. De modo que las ideas de la nueva era en realidad son muy antiguas, e incluso Platón debía algo a los maestros que le habían precedido. Arten. A todos nos pasa. La idea del uno no fue completamente original, pero, aún así, Platón fue un gran filósofo, incluso aunque estaba mucho más avanzado, admiraba la historia de la caverna de Platón. Gary, me acuerdo de ella. Mi madre solía leérmela cuando era niño. Recuerdo que me daba miedo. Arten. ¿Por qué crees que tu madre haría eso sabiendo que no podías entender la historia muy bien? Gary. Porque ella quería abrirme un poco la mente y hacerme ver que había otras ideas a mi disposición que la basura que la sociedad me echaría encima. Arten. Por supuesto. Era una madre exquisita, y hablaremos sobre esa historia dentro de poco. Como decíamos, la idea que está detrás del yin y del yang no es muy diferente de otras muchas filosofías. Por desgracia, también contiene el mismo error básico que las demás. Yin y yang interactúan eternamente, y encontrarás algo de yin en todo yang, y algo de yang en todo yin, y, entre tanto, aquello a lo que el mundo se refiere irrisoriamente con el nombre de vida, sigue adelante ad nauseam. Pero la filosofía nunca se molesta en considerar la falta de sabiduría que hay en todo esto, excepto para asumir que la conciencia, el ki, y la percepción son bienes muy valiosos. Para cuando acabemos, tendrás una buena idea de lo que son en realidad, y también habrás recibido tu primera impresión general sobre cómo dar la vuelta a la situación. Lo que debes recordar ahora es que, por sus experiencias espirituales, la mayoría de los autores de estas ideas tenían la sensación de que el uno es inmutable y eterno, y en este punto estuvieron en lo cierto. Otro de los puntos en que muchos de ellos tenían razón, es que todo lo que no es el uno es ilusorio. Hasta la forma más elemental de juzgar, como podría ser etiquetar algo como bueno o malo, sería diferenciar entre cosas que en realidad son lo mismo, debido a su irrealidad. Por lo tanto, en verdad, ningún juicio es válido. Gary. De modo que este es el mismo tipo de ausencia de juicio que describe el Bhagavad Gita al decir, cuando el sufrimiento y la alegría son iguales. Arten. Sí. Has hablado como el sagaz hindú que también has sido. Como hindú la política no te servía para nada, solo te interesaba aprender a usarla para reconocer la ilusión. Pero el reconocimiento de la ilusión solo es parte del proceso de perdón enseñado por no la totalidad de él. El resto está en camino. Antes de que te des cuenta, serás uno con el subterráneo.